Hola, soy Salinas Romero Daniel y este es el primer proyecto de la materia Diseño Digital VLSI. En este caso se trata de una ALU automatizada. El objetivo es diseñar y construir una unidad aritmética lógica e implementarla automatizando cada estado. Por último, simularla usando una FPGA mediante el software Quartus. ¿Qué es una ALU? ALU son las siglas para Arithmetic Logic Unit, que sería la unidad aritmética lógica. Esta es un circuito digital que hace operaciones tanto aritméticas como lógicas. Operaciones aritméticas sean como suma, resta, complemento, etc. Y operaciones lógicas como AND, OR, NOT, XOR, etc. Con puertas lógicas. Y esto lo pueden realizar estas operaciones entre uno o dos argumentos. La actividad es realizar un sistema que automatice la ALU con el código que vimos en clase, automatizando cada estado, es decir, estado 0, luego estado 1, estado 2, etcétera, en una secuencia. Se aconseja que usemos un contador y un divisor de frecuencia con salida a display de 7 segmentos, donde podamos observar el resultado de la operación en base decimal. También, para una mejor observación, se debe implementar una pausa por estado con un dip switch para que sea fácil su lectura. Se va a realizar la tabla de verdad de todas las opciones que ya tenía y los datos van a estar fijos. Es decir, solo vamos a tener dos argumentos, en este caso, dos números de 3 bits que van a ser A y B. A con un valor de 3 y B con un valor de 2. De acuerdo a la tabla que nos proporcionó la profesora, nuestra unidad aritmética lógica va a tener estas operaciones. Para la unidad aritmética va a tener 8 operaciones. Uno puede diseñar la ALU de acuerdo a las operaciones que requiera. Una operación va a ser una suma, A más B, luego A más B complemento, A menos 1, A más 1, A más B más 1 y A más B complemento más 1, que esto se podría traducir a una resta, que sería finalmente complemento a 2, y por último la operación simplemente A, pero esta se realiza con una suma. Y tenemos las operaciones de la unidad lógica. En este caso, solo tenemos 4 operaciones. La primera sería una operación de AND, la segunda una operación de OR, y la tercera XOR, y la última un NOT del argumento A. Aquí tenemos el diagrama RTL de la unidad aritmética. Nuestra unidad aritmética consta de dos módulos. Uno es la suma, una unidad que hace una suma, y el otro es un multiplexeo. A nuestra unidad aritmética le llegan ambos argumentos, A y B, que son de 3 bits cada uno. En este caso, de acuerdo a nuestra tabla de operaciones aritméticas, vemos que se realiza un complemento únicamente al argumento B. Es por eso que, de ser requerido el complemento, una operación con complemento, la B primero va conectada a la unidad del multiplexeo. El módulo del multiplexeo y el módulo de la suma se conectan mediante un cable signal, como lo veremos a continuación. También esta unidad aritmética tiene 2 bits de selección. Estos 2 bits nos ayudarán a poder determinar qué operación queremos. Y tenemos también como entrada a la unidad aritmética un bit de acarreo. Este bit nos va a servir en el caso, por ejemplo, de la resta, como hemos visto en la tabla. Si queremos realizar una resta, tenemos que aplicar el complemento a 2. A su salida de la unidad aritmética tendremos el resultado de la suma. También tenemos el diagrama RTL de la unidad lógica. En este caso tenemos en la unidad lógica como entradas nuestros dos argumentos y también tenemos nuestra selección. Este no va a contar con un bit de acarreo, simplemente 2 bits de selección, y en su interior se encuentran nuestras compuertas. Dentro, aparte de las compuertas, existen también los multiplexores, que serán útiles para escoger qué operación vamos a necesitar. A su salida únicamente salen un signal de 3 bits. Una vez explicado el funcionamiento de la unidad aritmética lógica, podemos pasar a hablar de la solución. Para ello, de acuerdo a los tips de la profesora, se contó con un divisor de frecuencias, que es el encargado de utilizar el reloj interno de la tarjeta FPGA, que es de 50 MHz, para obtener a la salida del módulo de divisor de frecuencias DIP-F, un reloj lento que ya no va a ser de nanosegundos, sino va a ser de segundos. Este reloj se va a conectar mediante un cable Signal a nuestro módulo, que es el que es la clave para esta solución. Este es nuestro módulo States y recibe el reloj lento que sale del divisor de frecuencias y también nos va a servir para poder detener la secuencia.
El módulo states, el módulo estados, es el que se encarga de hacer la solución. Recibimos el reloj lento de la tarjeta, es el que va a llevar a cabo la secuencia. Tenemos otro dato de entrada que es el deep switch, que en este caso es el stop, y nuestra selección va a ser la salida, nuestros 4 bits de salida. En este caso tenemos los 12 estados, los 12 casos de nuestra tabla de operaciones, y de acuerdo a lo que habíamos comentado al inicio de los 4 bits, ¿para qué sirven? Los declaramos y tenemos dos procesos. En el primer proceso verificamos con un bloque de if si el deep switch está en 1 o en 0. En caso de que no esté puesto el stop, verificamos el reloj y cada que se complete un ciclo, pasaremos del estado actual al estado siguiente. Aquí por eso tenemos dos signals que son los que nos ayudarán para saber cuál es el estado actual y cuál es el estado siguiente. Estos signals son los que van a interconectar los procesos. Ahora, en este proceso en el cual se verifica el estado actual, declaramos cuáles son los estados siguientes dependiendo de en qué estado se encuentra. De esta manera, interconectamos ambos procesos y hacemos la secuencia completa. También cabe mencionar que necesitamos de otro multiplexor de 2 a 1 y esto debido a que nuestros bits de selección tenemos un bit llamado S2 que nos permitirá decidir qué operación en qué unidad se va a realizar, si en la lógica o en la aritmética. Así que a la salida de esta unidad aritmética lógica automatizada vamos a tener nuestros 4 bits de salida. Asimismo, también tenemos nuestra tabla de estados para cada operación de la ALU. Como ya hemos mencionado, tenemos dos argumentos A y B que tienen valores fijos. A es igual a 3 y B es igual a 2. Aquí tengo en una tabla resumidos los 12 casos que se deben llevar a cabo en la simulación. Están en color rojo en su forma decimal. También tenemos los 4 bits de selección. Tenemos a S2, que es el que determina si se realiza una operación aritmética o una lógica. El bit de acarreo sin, C de entrada, que nos dice si únicamente se ocupa en la unidad aritmética y no en todos los casos, solo en los que se requiera, por ejemplo, en el complemento 2. Y tenemos nuestros bits S1 y S0, que son los que nos ayudan en ambas unidades a determinar qué operación es la que se debe realizar. Aquí tenemos el diagrama RTL de la ALU ya automatizada con el display a 7 segmentos. En este caso, como mi tarjeta FPGA se trata de una tarjeta Cyclone 4, la forma de trabajar los displays de esta tarjeta es mediante un multiplexeo, porque los displays están en paralelo, no es como la de D-Slide que sus displays son independientes entre sí. Para eso ocupé otro divisor de frecuencias, que es para poder tener el multiplexeo muy rápido de los displays y con un width select se puedan utilizar los 7 segmentos en un solo display. Podemos pasar ahora a la simulación en la tarjeta FPGA de cada caso. Eso sería todo por parte de la simulación y entonces pasaríamos a la parte de la conclusión. Por parte de la conclusión, puedo decir que se cumplió el objetivo, se simuló y se resolvió el problema, se automatizó una unidad aritmética lógica y bueno, se usaron todos los tips que nos propuso la profesora y la importancia de esta ALU automatizada es que, como se ha podido explicar, la ALU simplemente se encarga de hacer operaciones, no toma decisiones. Para la toma de decisiones se encarga una unidad de control. En este caso, nosotros lo que estamos haciendo es hacer una imitación de una unidad de control. En este caso, la programamos para que fuera automática todas las operaciones, una tras otra de forma secuencial. En cuanto a problemas en la implementación, no hubo tales más que si acaso la de el multiplexio de displays y eso sería todo por la conclusión. Dejo las referencias al final y eso sería todo.